Hola, en estos minutos repasaremos cómo nació el sistema vocálico de la lengua española, el cual deriva del latino. Para ello, iniciaremos con un repaso de los puntos de articulación de las vocales y sus características principales, pues son la base del esquema evolutivo o del romanciamiento también llamado de las vocales latinas a las españolas. Cuando iniciamos los estudios de fonética y fonología, nos encontramos con este triángulo invertido que representa la posición de los órganos articulatorios que intervienen en la producción de los sonidos vocálicos, particularmente la lengua en relación con el paladar. Para ubicar a las vocales se toman en cuenta dos ejes, el vertical, que toma como referencia la distancia entre la lengua y el paladar, y el eje horizontal, que hace alusión a los puntos articulatorios velar y palatal. Como puede observarse en esta imagen, las vocales U y O están más cerca del velo del paladar o de la campanilla. De ahí el nombre que reciben de vocales velares. Del lado opuesto se encuentran la I y la E, las cuales se ubican más cerca del paladar. De eso deriva su nombre de vocales palatales. En el eje vertical tenemos lo que se conoce como cierre vocálico. Esto es, que el dorso de la lengua se encuentra más cerca del paladar y, en consecuencia, la boca se cierra. Si el dorso de la lengua, en cambio, está más alejado del paladar, la boca está más abierta. De lo anterior, nace la clasificación de vocales cerradas, que son la I y la U, vocales semicerradas o semiabiertas, que son la E y la O, y por último, la vocal abierta, la A. A las vocales cerradas, I y U, también se les da el nombre de vocales altas. A las semicerradas o semiabiertas se les conoce como vocales media y a la vocal abierta A como vocal baja. En el eje horizontal, como ya dijimos, se toman como base los puntos articulatorios y, a partir de estos, tenemos por un lado a las vocales palatales, la I y la E, también conocidas como vocales anteriores, las cuales, en su realización, están más cerca del paladar. Por el otro lado, tenemos a las vocales velares, la U y la O, también conocidas como vocales posteriores, porque se encuentran en la parte posterior de los órganos que intervienen en su producción y cerca del velo del paladar. La A recibe el nombre de vocal central. En esta imagen tenemos la síntesis de lo mencionado anteriormente. Y a estas alturas del video te preguntarás, ¿qué relación tiene todo esto con el romanciamiento de las vocales latinas a las españolas? Veámoslo a continuación. En la historia de la lengua española de Rafael Lapesa, como en otros textos de gramática histórica, entre ellos los de Concepción Company y Ralph Penny, entre otros, encontramos este esquema en el que se sintetiza el proceso evolutivo o romanciamiento del sistema vocálico latino al del español. Revisaremos a continuación qué etapa del romanciamiento representa cada línea. En latín clásico o escrito existían 10 vocales, las cuales se distinguían por su duración. Había vocales largas que se representaban con una pequeña línea horizontal arriba. Esa línea se llama macrón. Y había vocales breves que se distinguían con un diacrítico en forma de una U pequeña, también puesto arriba de la vocal, el cual se llama micrón. La duración era lo que permitía distinguir el significado de las palabras. Por ejemplo, liber, con vocal larga, significaba libre, mientras que con vocal y breve, liber, designaba un libro. Otro ejemplo sería la palabra malum, con A larga, que designaba a una manzana, y con A breve,
Malm significaba mal. La segunda línea corresponde al latín hablado, conocido también como vulgar, en el que la duración se cambia por el timbre, siendo así que las vocales largas pasan a vocales cerradas y las breves a abiertas. Hagamos el ejercicio de cómo quedarían los labios si pronunciamos una E de forma larga, es decir, por más tiempo. Calculemos unos 5 segundos. Ahora pronunciamos la misma vocal por un segundo. ¿Notamos la diferencia? Cuando la pronunciación dura más tiempo, los labios se juntan más, de ahí el timbre cerrado. Mientras que cuando la duración es más corta o breve, los labios están ligeramente más separados o abiertos. Así tenemos un timbre abierto, el cual vemos representado con una especie de iota suscrita. Las vocales cerradas se diferencian con un punto suscrito. En el caso de la A, no tenemos o no se aprecia este cambio de duración a timbre por ser una vocal abierta totalmente. Al no haber ya distinción de vocales por la duración, lo que marca la diferencia de significados es el acento. De ahí que en la actualidad no sea lo mismo decir que se estudia enseñanza de inglés que estudiar enseñanza de inglés. Por esto se dice que uno de los principales cambios en el romanceamiento del sistema vocálico latino al español es la desfonologización de la duración y la fonologización del acento. La tercera línea representa al latín tardío, en el que se da la confusión de las vocales palatales o anteriores, derivadas de la I breve, U, y la E larga, dando como resultado una E cerrada, fenómeno que se sigue dando en la actualidad cuando algunas personas, en lugar de decir sí, dicen se. En el latín tardío también tenemos la confusión de las vocales velares o posteriores, la O cerrada derivada de una O larga y la U abierta, U, derivada de la U breve, resultan en una O cerrada. En la cuarta línea está representado el protorromance hispano, en el cual se da la diptongación de las vocales medias abiertas, naciendo así los diptongos del español IE y UE. La vocal anterior, proveniente de la E breve tónica del latín escrito, da como resultado al diptongo IE. La posterior, derivada de la O breve tónica del latín escrito, resulta en el diptongo UE. En las líneas 5 y 6 se muestra el resultado del romanceamiento. En la línea 5 tenemos las 5 vocales del español actual, las cuales Compani y Flores representan ya desde el siglo XIII. En la línea 6 están las 3 vocales que utilizamos actualmente al final de las palabras. En este punto es importante aclarar que los vocablos que terminen en vocal I o en vocal U son préstamos de otras lenguas, tales como el árabe. Por ejemplo, ajonjolí, pues las palabras que derivan del latín tienen como vocales finales las que aquí se muestran: E, A, O. Como podrás notar, el orden en el que se presentan las vocales latinas de las que deriva el esquema que hemos comentado corresponde al orden del esquema triangular de puntos de articulación, ya que ambos inician con las vocales palatales. Primero, la vocal alta anterior y después la vocal semicerrada anterior posteriormente la vocal baja central A,
seguida de la vocal media posterior O para terminar con la vocal alta posterior o velar U. En síntesis, podemos decir que el romanceamiento, llamado por muchos evolución, del sistema vocálico latino al sistema vocálico del español se da de la siguiente manera. 1. En latín escrito, conocido también como latín clásico, tenemos 10 vocales cuyo rasgo distintivo era la duración. 2. En el latín hablado, nombrado también latín vulgar, las vocales largas cambian a vocales cerradas y las vocales breves a abiertas. Se desfonologiza la duración y se fonologiza el acento, pues este último será el que nos ayude a diferenciar significados. 3. En el latín tardío se da lo que llamo confusión de las vocales palatales o anteriores medias y abierta, e cerrada, resultando en e cerrada, y la confusión de las vocales velares, o cerrada y u abierta, derivando en o cerrada. 4. En el protorromance hispano surgen los diptongos del español ie, proveniente de la e abierta, que viene de una e breve tónica del latín escrito, y el diptongo ue, que nace de una o abierta derivada de una o breve tónica del latín escrito. 5. Cuando las vocales no son tónicas, resultan en las 5 que conocemos y usamos actualmente: I, E, A, O, U. 6. Las vocales en posición final de palabra son 3: E, A, O. Si son vocablos de origen latino, claro está. En caso de ser préstamos de otras lenguas, las vocales finales pueden ser distintas. Para concluir, podemos decir que, como constantes del romanceamiento de las vocales, tenemos 1. Las vocales largas se mantienen, al igual que la vocal baja central A. 2. Las vocales breves medias, E y O, también se mantienen, pero las breves altas, I y U, se abren. Y 3. Las vocales medias breves tónicas, E y O, diptongan. A esto se le conoce como la evolución normal de las vocales, pues cuando en un contexto lingüístico anteceden al fenómeno Yod, sufren otros cambios, pero eso es otra historia.